Miércoles 9 de noviembre de 2022, qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Arturo Torres, periodista, editor del portal electrónico de investigación Código Vidrio. El narcotráfico, con su brazo de terrorismo, están instalados en el Ecuador. Es momento de hacer un balance para ver hacia dónde vamos y de qué depende salir de este laberinto. También nos acompañará José Hidalgo, director general de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo. Cordes considera que en la proforma para 2023 hay una sobreestimación en los ingresos, que entonces el déficit podría ser mayor. El 2023 va a continuar siendo un año de ajustes. Lo vamos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La conducta criminal ha cambiado en el país, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos cualitativos que disparan la violencia generando una dinámica distinta a la que se venía desarrollando durante años? ¿Se trata únicamente de una respuesta a la incautación de drogas o hay otros aspectos que están pasando desapercibidos? Lo vamos a analizar con Arturo Torres, periodista de investigación, editor de Código Vidrio. Arturo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Arturo, cuando se dice que estamos ante el embate del crimen organizado transnacional, ¿qué tan lejana es esa transnacionalidad? ¿Solo hablamos de cárteles mexicanos operando en el Ecuador o hay más? Bueno, realmente la dinámica que estamos viviendo en el país tiene que ver no solamente con la presencia de carteles mexicanos, sino también de los Balcanes, encabezados por los albaneses, que en los últimos años de manera sostenida han venido apropiándose de las rutas que lleva la cocaína hacia los países de Europa, que se convirtieron en el principal destino de la droga que sale de Colombia, pasa por Ecuador y especialmente sale desde el puerto de Guayaquil hacia Bélgica, Holanda y otros países europeos. Entonces, tenemos tres carteles que básicamente están empujando a sus brazos armados que operan en el Ecuador y por eso vemos también la atomización de las bandas que han surgido de la mano de este gran poder económico que a la vez permite, por ejemplo, estamos viendo esa imagen de las armas, ¿no es cierto? El gran poder armado que tienen estas organizaciones evidentemente proviene de los recursos que llegan del narcotráfico, pero además un ingrediente importante, Lenin, es que ahora no solamente están subvencionando o abasteciéndose las actividades económicas del narcotráfico, sino sobre todo de las extorsiones. Este es un punto importante que tiene que tener en cuenta, digamos, el Ministerio del Interior y todos los ministerios que están trabajando en este campo, porque ya no es el microtráfico el principal problema, sino el tema de las extorsiones que se han regado por el país y tienen que ser abordadas también de una manera más transversal. Arturo, el Ecuador está en la mira del narcotráfico y se convierte en un centro de operaciones ideal solo por posición geográfica y por la dolarización o también por el alto nivel de vulnerabilidad de sus instituciones. Entiéndase lo fácil que es corromper a toda la cadena de control del crimen, empezando por la policía, terminando en jueces y fiscales. Sí, esos factores que has mencionado, Lenin, se confluyen y básicamente nos hablan de un problema multidimensional. Tenemos un problema de carteles que además empiezan a empoderarse luego de la pandemia, ¿no es cierto? Este es un momento de quiebre que debe ser analizado más en profundidad porque hay varios índices que se disparan. No solamente la droga que estuvo represada durante la pandemia empezó a salir, sino que además tenemos el índice social, ¿no es cierto? Los índices que nos hablan de la pauperización en las zonas de la frontera, donde evidentemente mucha gente que no tiene recursos pasa a ser reclutada por las redes delictivas y entra en este círculo perverso del crimen organizado y por eso vemos además todo
cierto?, este crecimiento, sobre todo, por ejemplo, en Esmeraldas, ¿no es cierto? No vemos todavía nada en Sucumbíos, donde hay un tema que también debe ser analizado más puntualmente, porque hay esta especie de silencio, pese a que por ahí también ingresa gran cantidad de cocaína. Arturo, el otro tema que es... Sí. Permítame una interrupción, porque tú tocas un tema que es importante. Durante la campaña electoral, Guillermo Lasso solía decir que una de las cosas que más le llamaba la atención durante sus recorridos es que la gente le decía que tenía hambre. El narcotráfico en zonas distintas del país, muchas, se ha convertido en ese brazo que permite a ciertas familias salir de esa dinámica de pauperización, terminar con esa hambre que denunciaban antes a candidatos presidenciales. Completamente, Lenin. La economía de la hoja de coca desde hace décadas es la que sustenta de alguna forma la economía, no solamente del sector fronterizo, Ecuador, Colombia, Perú. Las zonas marginales o fronterizas de Brasil son impulsadas por la economía de la hoja de cocaína y todo el narcotráfico que va alrededor, con las consecuentes también repercusiones en violencia. Sin satanizar, evidentemente, me parece que este es un punto fundamental. No vamos a satanizar a las poblaciones de frontera, sino que me parece que hay que darles alternativas. Por eso es que en el lado preventivo, la mejor forma de enfrentar este problema de la inseguridad es dando más servicios, educación, todo lo que tenga alrededor, trabajo, por ejemplo, para la gente que está en las zonas más empobrecidas del país, y especialmente, recalco, después de la pandemia todos estos índices crecieron absolutamente. Más allá del 50% de la población pobre está en las zonas de frontera, y el gobierno creo que tiene que poner y hacer una apuesta por ese tema para poder frenar este problema a mediano y largo plazo. Ahora, esta penetración del narcotráfico no se desarrolló en pocos meses, viene de tiempo atrás, y ese crecimiento responde, ya lo has dicho tú, al abandono por un lado, pero también es por complicidad y por inoperancia. Lenin, solamente para analizar un punto focal. Desde el año 2016 se permitió que las bandas organizadas que estaban agrupadas en diferentes centros carcelarios, especialmente en las grandes regionales, puedan agruparse en pabellones. Ahora vemos la consecuencia de esa decisión. Se empoderaron las bandas en las principales cárceles del país, y yo creo que en la mayoría de cárceles, ¿no es cierto?, los lobos, los choneros, los chonequiles, los tiguerones, los R7, ¿por qué han ido creciendo tanto? Porque básicamente las prisiones se volvieron el reinado del crimen organizado, con el silencio absoluto y complicidad de las autoridades de turno. Ahora lo que estamos enfrentando, esta última dinámica de atentados, de violencia, de sicariatos, tiene que ver directamente con eso que está ocurriendo. Los cabecillas de las bandas tienen efectivamente cuarteles generales desde donde operan con protección del Estado, esa es la paradoja, en las cárceles, y esta dinámica de los atentados se generó precisamente porque el gobierno, a través del SNAI, empieza a tratar de hacer movimiento y efectivamente mueve a más de 3.000 presos. Los lobos, pensando que era contra ellos estos movimientos que estaban haciendo, empiezan a generar los primeros atentados, y luego los tiguerones en Durán. Esta lógica de doble vía, cárceles, calles, sicariato, también es la que estamos enfrentando en este momento, y tiene que evidentemente ser controlada de una manera mucho más técnica y al mediano y largo plazo. Hay una frase del presidente que ha quedado colgada sin mayores explicaciones, sin mayor profundización. Él ha hecho referencia a la presencia de narcopolíticos y no está muy claro el alcance de ese calificativo. Estamos hablando de políticos que se benefician del narco, de políticos que permitieron el desarrollo de las actuales estructuras delictivas, de políticos tan involucrados que difícilmente se diferencian de los criminales que guardan prisión. ¿A qué crees tú, a qué entiendes tú, Arturo, que el presidente se refiere cuando habla de narcopolíticos en el Ecuador?
Bueno, la narcopolítica, cuando se manifiestan estos fenómenos de narcotráfico, por ejemplo en México, en Colombia, en Brasil, que es un país que debemos ver más por el fenómeno parecido de los carteles que surgieron en Brasil, el primer comando de la capital y el comando Vermelho nacieron en las cárceles y se empoderaron y luego ahora controlan la mayor parte del narcotráfico en ese país. Por eso digo que deberíamos ver más a Brasil que a Colombia, a México y a otros países para entender cómo fue esa dinámica de crecimiento de esas bandas que luego mutaron a ser carteles. Aquí mismo estamos camino a eso desde mi punto de vista. Ahora, la narcopolítica es un tema que tiene que evidentemente probarse, documentarse mucho más, y esa es una de las falencias, Lenin, que tiene el Estado y el gobierno actual. No hay suficiente información para entender todos los nexos. En la prensa han ido saliendo muchos datos que nos hablan de la relación de la política con el narcotráfico y con el crimen organizado. Sin embargo, yo quisiera ver un escenario en el cual el gobierno ya tenga identificados a todos estos actores, por ejemplo, en la frontera. Muchos de los candidatos tienen recursos que provienen de espacios ilícitos del narcotráfico desde hace mucho tiempo, sino que esto no ha sido investigado, no hay una trazabilidad, no hay una investigación a fondo que nos permita tener el escenario de relaciones de la narcopolítica, que es evidente. Solamente por nombrar un caso, Leandro Norero había invertido a través de una de sus empresas en el municipio de Manta. ¿Cuánto se ha investigado de esas relaciones de los lavadores narcotraficantes poniendo fondos y recursos en los gobiernos locales? No sabemos el nivel de penetración porque no hay información, no hay investigaciones al fondo, Lenin, en este tema. Arturo, hay quienes sostienen que para cambiar esta situación que el país vive no es necesario reformar o crear nuevas leyes. Pero sí es necesario, Arturo, porque no es posible, esto que tú acabas de señalar, que tengamos candidatos con sentencias de primera o hasta de segunda instancia que interponen recursos para suspender las ejecutorias de los dictámenes judiciales. Tenemos candidatos con investigaciones fiscales por corrupción, candidatos con antecedentes que los relacionan precisamente con el narcotráfico. Estos vacíos, estas troneras legales por donde pasa de todo, ¿son producto de la evidente incapacidad de la gran mayoría de nuestros legisladores? ¿O percibes, Arturo, quizás una intencionalidad para generar estos huecos? Completamente hay un andamiaje que empezó a montarse desde la Constitución de Montecristi en el 2008, cuando a los políticos que podían y tienen juicios, han sido sentenciados en primera y segunda instancia, tienen glosas, son deudores del Estado, se les dio las llaves para que puedan participar directamente en elecciones, Lenin. Eso es lo que estamos viviendo. Muchos de los candidatos tienen un pasado judicial muy turbio y sin embargo ahora están postulando. ¿Y cuál es el único requisito que realmente les va a abrir las puertas para ganar las elecciones? Mucho dinero, muchos recursos, porque el Consejo Electoral no tiene la posibilidad de controlar los financiamientos ni las campañas. Entonces, el determinante, el factor fundamental para que estos candidatos puedan permear en las poblaciones es el recurso económico y es la logística, más allá de su probidad. El tema de la ética quedó totalmente a un lado, todo supeditado a intereses políticos de los partidos que no quieren cambiar la ley electoral. Ese código de la democracia es perverso para la ética política. Somos un ejemplo de lo peor que puede estar pasando en relación a cómo se designan candidaturas. Los electores somos forzados a elegir candidatos, ¿no es cierto?, aunque tengan un pasado judicial turbio y aunque hayan cometido todo tipo de delitos que están en investigación e incluso hayan sido sentenciados, Lenin. ¿Y qué pasa con la función judicial? Porque hemos hablado solamente de las relaciones del narcotráfico con la política y con la justicia. Hace algunas semanas conversamos precisamente en este espacio con María Belén Arroyo sobre las narcosentencias y pese al trabajo de investigación que periodistas como ustedes desarrollan, estas continúan. Se otorgan habeas corpus y traslados a delincuentes peligrosos a las cárceles en donde ellos quieren estar. Pero resulta que nadie puede hacer nada porque las funciones del Estado son independientes. Y siquiera alzar la voz u observar un procedimiento claramente irregular como ese, pues ya sería la muerte, el escándalo nacional. En el sector judicial incluso prefieren mirar hacia otro lado y no hacia adentro.
¿Y entonces qué hacemos? Así es. Un factor clave que nos habla de la impunidad frente a los delitos es lo que está pasando en la justicia ecuatoriana, permeada también por el crimen organizado. Eso hay que decirlo en toda su magnitud, Lenin, y sobre esto no se hace nada porque estamos en un círculo vicioso en el cual también corporaciones de abogados se han dedicado a defender narcotraficantes, ¿no es cierto?, que tienen todo el derecho a la defensa, por cierto, pero son esquemas corruptos porque luego vemos que hay exfiscales que son abogados y que van cambiando de puestos de acuerdo a la coyuntura, conocen bien el sistema y conocen cómo vulnerarlo. Los mismos narcotraficantes saben, por ejemplo, que pueden cometer todo tipo de delitos y se van a acoger a una cooperación eficaz, a todo tipo de garantías para salir libres. Por eso, Lenin, se entiende por qué muchos líderes y cabecillas, por ejemplo, de la mafia albanesa, están en el Ecuador, por ejemplo, con identidades ocultas, o simplemente saben que el sistema judicial tiene estos huecos para poder corromper a los funcionarios judiciales, aprovecharse de las debilidades del sistema para tener impunidad. El sistema judicial tiene también que cambiar. No va a pasar nada si el gobierno o cualquier institución o cualquier organismo de la sociedad civil no emprende o no empuja una reforma en el sistema judicial, porque los jueces vienen desde hace varios años, ¿no es cierto?, son herencia de esta reforma que se hizo en el año 2011 y básicamente muchos de ellos están politizados y actúan de acuerdo a intereses particulares. Arturo Torres, editor de Código Vidrio. Gracias, Arturo, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un excelente día. Igualmente, y luego de la pausa volvemos con José Hidalgo, director general de Cordes. Hay observaciones a la proforma presupuestaria 2023 que presentó el gobierno. Ya regresamos. A 31.503 millones de dólares asciende la proforma presupuestaria para el 2023 que el gobierno remitió a la Asamblea Nacional. Una proforma que mantiene la línea de disminuir el déficit fiscal que está previsto en 2.630 millones de dólares para el próximo año. Es decir, los ingresos van a ser insuficientes en ese monto ante los gastos que el Estado tiene que realizar. Y hoy vamos a hablar de eso, de los ingresos, del financiamiento de esta proforma con José Hidalgo, director general de Cordes. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Una de las fuentes de ingresos más sólidas que tiene el Estado son las exportaciones de petróleo. El precio proyectado en la proforma para el 2023 es de $64.8 por barril. Sin embargo, ese valor luce conservador si se lo compara con las proyecciones que realizan otras entidades en el mundo. Y si bien la prudencia siempre será buena consejera, pero un 25% por debajo de otras valoraciones no es demasiado. Bueno, Lenin, en realidad ese es uno de los puntos que nosotros destacamos como adecuados en la proforma presupuestaria, porque hay que tomar en cuenta que el precio del petróleo es un indicador sumamente volátil. Para ponerle un ejemplo, a lo largo de este año, por ejemplo, en junio, a inicios de junio, el precio del petróleo a nivel internacional estuvo en torno a $120 por barril y en agosto o septiembre ya estábamos hablando de un petróleo en torno a $80 por barril. Es un indicador sumamente volátil. El Ecuador ha tenido muchas veces la mala experiencia de considerar una proforma presupuestaria con un precio demasiado elevado y luego no sabe cómo cubrir el hueco que se genera cuando el precio del petróleo real es más bajo que el presupuestado. En este caso, ayer la Agencia de Información Energética de Estados Unidos publicó sus últimas proyecciones para el petróleo WTI, que es el que sirve como referencia para el petróleo ecuatoriano, y estableció que en 2023, según estas proyecciones, el WTI se vendería a un promedio de $89 por barril. Eso significaría que el crudo ecuatoriano, si se mantiene la diferencia que hemos visto en los últimos años, se podría exportar en torno a $82 por barril. Como usted bien señala, hay un excedente, digamos, o hay un espacio que el gobierno está dejando a su favor en caso de que esa proyección efectivamente se cumpla, pero siempre es mejor, en mi opinión, ser conservador en el precio del petróleo que ser demasiado optimista y luego no saber qué hacer si el precio cae por debajo de lo presupuestado. Sin embargo, José, esa línea conservadora se quiebra cuando se proyecta una producción diaria de 515.000 barriles. En todo el 2022 no hubo un día en que se llegara a esos niveles, y para el 2023, con moratorias acordadas con 3 organizaciones sociales y con la inconstitucionalidad declarada a los cambios en los contratos de explotación petrolera, ¿qué tan factible es llegar a esos volúmenes?
Es una proyección optimista, Lenin. A ver, yo, digamos, en defensa de la Proforma un poco, diría que sí ha habido años recientes en los cuales la producción de crudo ha superado incluso por mucho los 515.000 barriles diarios. Hemos llegado a tener 560.000 barriles diarios en el Ecuador en los últimos años. En 2022, es decir, en el año en curso, la producción promedio ha estado en torno a 470.000 barriles diarios, pero afectada en gran medida, primero, por la rotura de los oleoductos a finales del año pasado y, en segundo lugar, por la paralización de junio, que implicó también un menor volumen de producción. Sin embargo, ha habido meses en los cuales la producción promedio diaria ha estado bordeando los 500.000 barriles. Es una proyección optimista. De hecho, los ingresos petroleros que se consideran en la Proforma parecerían corresponder no solo a una producción un poco mayor, sino también a un precio mayor al que se está presupuestando, pero es una proyección, la de producción de petróleo, que no es, digamos, no es imposible. Nosotros somos un poco más críticos en cuanto a las proyecciones que se están manejando para los impuestos. Justamente eso quería preguntarle. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes consideran que existe una sobreestimación de los ingresos tributarios? A ver, la principal es que la recaudación de impuestos depende sobre todo del crecimiento de la economía. El Banco Central, y esta es la proyección que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas para la Proforma, estima que el próximo año la economía crecerá 3,1%. Es una proyección, yo diría, más optimista que la que maneja el Fondo Monetario, que la que maneja una encuesta entre expertos económicos del Ecuador, obviamente la que manejamos también en Cordes, pero principalmente en la Proforma presupuestaria se menciona que, según el Banco Central, el próximo año el consumo de los hogares, es decir, el consumo privado, que es el principal componente del PIB, crecería 6,4%. Y en realidad, el Banco Central considera que el próximo año el consumo de los hogares va a crecer 3,2%. ¿Y por qué es importante esto? Porque el consumo de los hogares es el principal determinante en la recaudación de IVA, que a su vez es el principal impuesto en cuanto a generación de ingresos para el fisco. Y el próximo año, según la Proforma, los ingresos del presupuesto del Estado por concepto de IVA aumentarían 20% frente a los ingresos de ese mismo impuesto en 2022. Y yo le pongo un ejemplo, Lenny. En el año 2021, saliendo de la pandemia, los ingresos del presupuesto del Estado por IVA aumentaron 15%. Y comparándonos con el año 2020, que fue un año especialmente crítico en la historia. Entonces, esperar que en el año 2023 los ingresos por IVA aumenten 20% nos parece sumamente optimista. Algo parecido puede pasar también, por ejemplo, con el impuesto a los consumos especiales, que obviamente tiene un peso menor en la recaudación tributaria, pero no despreciable, son más o menos 800 millones. El gobierno espera, según la Proforma, que la recaudación de ese impuesto aumente en 11% y se acerque a niveles similares a los que habíamos observado en 2019. Pero hay que recordar, por ejemplo, que en 2019 todavía estaba vigente el ICE a la telefonía celular. Entonces, en general, nosotros creemos que los ingresos por tributos pueden estar sobreestimados en unos 500 millones. ¿Y qué dice el gobierno sobre el impuesto a la salida de divisas? La lógica nos indica que debería haber un nuevo decreto para continuar desmontando este impuesto que en tiempos de campaña el presidente ofreció eliminar de raíz. El ministro Arosemena efectivamente ha señalado en un tuit, que me parece que él mismo retuiteó, que el gobierno continuaría con esta reducción trimestral de 0,25 puntos en la tasa del impuesto a la salida de divisas hasta eliminarlo del todo. De momento, el único decreto que tenemos al respecto es el que se firmó a finales del año pasado, que establecía que ese impuesto se iba a reducir hasta 4%. Y en la Proforma del presupuesto del Estado se calcula una reducción en los ingresos por concepto de ISD de 1%. Y aquí también creo que puede haber una sobreestimación, porque ya a partir de agosto, en agosto y septiembre, que son los datos que tenemos disponibles, la recaudación de ISD se ha reducido. Y eso es obvio porque la tasa de ISD que tenemos en la actualidad es más baja que la que teníamos hace un año. Si es que mantenemos la tasa del 4%, probablemente la reducción sea un poquito mayor que el 1% que establece el gobierno, pero si es que se elimina el ISD, como ha mencionado el ministro Arosemena, la reducción va a ser mucho más fuerte y por lo tanto se abre un espacio más que hay que llenar con otros ingresos. José, brevemente, una vez más el gobierno contempla venta de activos por cerca de $1.000 millones. Para el 2022 se proyectó una cifra ligeramente menor, pero no se vendió una aguja. Entonces, ¿qué tan certero es contemplar ese valor como un ingreso?
El propio gobierno reconoce en el justificativo de ingresos y gastos de la proforma que es un ingreso incierto, porque dice que eso podría cambiar según las condiciones nacionales e internacionales. Lo que ellos están diciendo es que quieren concesionar Sopladora por un lado y la terminal marítima Monteverde, que es esta que se construyó para la importación de gas licuado de petróleo, por el otro, y con eso generar 1.008 millones de dólares. Lamentablemente, como usted bien menciona, Lenin, en años anteriores, no solo para 2022, sino, si no me equivoco, a partir de 2019, ya se viene considerando en la proforma ingresos por monetización de activos que luego no se concretan y por lo tanto amplían el déficit y las necesidades de financiamiento. Ahora, José, el presidente ofreció incrementar el salario básico en $25 cada año. ¿Eso lo contempla la actual proforma y están dadas las condiciones para cumplir con ese ofrecimiento? Políticamente, digamos, seguramente la medida que quiere llevar adelante el gobierno, yo diría que económicamente no hay mayor sustento para tomar una medida de esa magnitud. Por un lado, hay que considerar primero la estructura del mercado laboral ecuatoriano. Tenemos un mercado laboral en el cual más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y por lo tanto no se beneficiarían de un incremento que obviamente corresponde a un salario en el sector formal. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que se estableció, si no me equivoco, en 2021-2020 un acuerdo ministerial que establecía que la proyección de inflación sea la que sirve como insumo para determinar cuánto debería aumentar el salario. Y en la proforma presupuestaria se establece una inflación de 2,6%, por lo tanto, ese debería ser el tope del incremento salarial, considerando que un incremento mayor no solo perjudica a la competitividad nacional, sino que va a beneficiar a una minoría de trabajadores y complicar la vida a aquellos que están buscando un trabajo en el sector formal. José Hidalgo, director general de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Terminamos aquí Contacto Directo, pero las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad.